Hola, soy Sabrina Tórtora, bienvenido a Preguntas Incómodas. En estos últimos días estaba yo mirando cándidamente mi Twitter cuando me encontré con esto. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas. Espera, ¿qué? Resulta que en este discurso el dictador de mi país, Nicolás Maduro, confirmaba al mundo que se reunió con una comisión estadounidense el pasado fin de semana y dio a entender que puede haber un próximo acercamiento entre ambos países. Perdón, ¿qué? Para los venezolanos que, como yo, han sido machacados por décadas con un discurso anti-Estados Unidos en el que la culpa de todos los males la tiene nuestro vecino del norte y de que si este no existiera, Venezuela sería el mejor país del mundo, es difícil no reaccionar así. Tampoco puedo olvidar que Estados Unidos se ha vendido como la policía del mundo, que cual Capitán América vela por la libertad de todos. De hecho, esta movida por parte de ambos países no la vieron venir los analistas. Ni siquiera los astrólogos. Tal ha sido la sorpresa que más de un político opositor venezolano y alguno que otro estadounidense en este momento está escupiendo bilis. Y con toda razón. Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el presidente del país y aunque también se reunieron con él, la lupa ahora está puesta en Maduro. Lo más natural es pensar que así son los políticos, unos vendidos, y que si Estados Unidos y Venezuela no están siendo consecuentes con la relación que tenían hasta los momentos, es más de la misma hipocresía de siempre. Y en efecto, en política todo vale, en especial en tiempos de guerra como los que estamos viviendo. Pero tampoco podemos negar que el cambio en el guión ha sido drástico. Es más, mientras se daba la reunión con la delegación estadounidense, el embajador ruso Sergei Melik-Bagdasarov se reunía con un grupo del PSV, el partido del gobierno, y afuera la gente gritaba: «Rusia, amigo, Venezuela está contigo». Por favor, alguien informe a esa gente que ese ya no será el grito de moda. Así que ahora toca preguntarnos, ¿es ahora el narcogobierno chavista el nuevo aliado de Estados Unidos frente a Rusia? Definitivamente, con la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia, el panorama geopolítico está cambiando. En este video quiero hablar de qué puede implicar todo esto para Venezuela y también para Latinoamérica. Con las nuevas alianzas que se están formando, ¿estaremos mejor, peor o simplemente quedaremos igual? Empezamos. En 2020, el gobierno de Donald Trump acusó a Maduro y a otros pesos pesados del régimen venezolano de narcoterrorismo y ofreció una recompensa multimillonaria a quien contribuyera a su captura. Por varios años, Estados Unidos sancionó empresas y a personalidades, creándoles dificultades financieras y limitándolos para viajar fuera del país. Pero ahora, el gobierno de Biden pudiera estar dispuesto a retirar esas restricciones. ¿Por qué? Pudiéramos pensar que Trump estaba más comprometido con el bienestar de los venezolanos que Biden, pero yo no me atrevería a sacar una conclusión tan apresurada. De hecho, en mi opinión, el bienestar del pueblo venezolano siempre le ha importado a Estados Unidos en la medida en la que no comprometa el de su propio país. Además, la estrategia de 2019 de querer colapsar el chavismo no funcionó, por lo que el gobierno de Biden ya estaba considerando levantar las restricciones antes. Con el panorama actual y con Venezuela como uno de los países aliados de Rusia en Latinoamérica, es mucho más conveniente, como decimos en Venezuela, soplarle el bistec a los rusos. Es decir, que Maduro rompa su romance tortuoso con Putin y se evite, por ejemplo, que de escalar esta guerra, Rusia pueda acercarse al territorio estadounidense desde Venezuela. Además de darse una alianza entre ambos países, Estados Unidos podría pedirle al gobierno chavista, por ejemplo, garantizar elecciones limpias, soltar presos políticos y, en definitiva, respetar los derechos humanos un poquito más, así como quien no quiere la cosa, solo para ver qué se siente. Maduro liberó ya a 2 presos políticos estadounidenses para dar muestra de su buen comportamiento y que es un matón de buen corazón. También dijo que volverá a dialogar con la oposición venezolana para dar el ejemplo a Rusia y a Ucrania de que el diálogo siempre es la mejor solución.
De seguir en esta onda, esto sería positivo, no solo para los venezolanos, sino también para bajar el nivel de los problemas humanitarios del país sudamericano, cuyos efectos repercuten en la región y en cierta medida también en Estados Unidos. A cambio tendrían que hacer ciertas concesiones. Quizás Maduro pida la liberación de su testaferro Alex Saab, que de seguir soltando toda la información que tiene sobre el chavismo les haría mucho más daño. Aunque la principal ventaja sería que les quiten las restricciones impuestas a los chavistas, sus cuentas y sus empresas, cosa que les daría un respiro. Y más aún en la situación en la que están metidos. Podemos decir que ahora los chavistas tienen el agua hasta el cuello, que es una expresión bastante más elegante que decir que están hundidos en la mierda. Maduro tuvo la brillante idea en 2019 de pasar la oficina de la petrolera estatal PDVSA a Moscú y desde allí manejar todas las cuentas petroleras del oro, de minerales y de metales. Buena esa. Claro que no sabía que todo esto iba a pasar y claro que lo hizo porque PDVSA está casi en la ruina. Pero en este canal nunca escucharás un argumento a favor de Maduro. Y si eso llega a ocurrir, es porque nos hackearon. Se conoce que Putin y Maduro sostuvieron una conversación en la que hablaron con la cercanía que se puede tener de dictador a dictador. Y el ruso le dijo que no le garantiza ni a él ni a sus amigotes la fortuna que tienen depositada en la banca rusa. Mucha plata que proviene de sus negocios con la cocaína, el petróleo y el oro. Así que con una parte importante de su fortuna evaporada o por lo menos no disponible por los momentos, las sanciones directas de Estados Unidos que tienen desde hace algunos años y las que les llegan de manera indirecta tras que Rusia recibiera importantes sanciones por haber invadido Ucrania, el gobierno chavista digamos que vislumbra más desafíos que oportunidades en su panorama actual. Esa es la única explicación lógica por la que posiblemente acepten un acercamiento con su archienemigo de toda la vida, los malvados imperialistas, que no son tan malvados cuando le compran petróleo, pero igual son muy malos, los estadounidenses. Que ojo, lo de comprarles petróleo no es nuevo, pues el 96% de los ingresos del país llegaron a depender de la exportación de petróleo cuando era comercializado en el mercado estadounidense. Y llegamos al punto de inflexión de esta historia, el petróleo, esa sustancia asquerosa que sigue moviendo al mundo, un mundo que no ha entendido aún que tiene que pasar a depender de otras formas más limpias de energía por el bien de todos. Rusia es uno de los principales exportadores de gas natural y petróleo del mundo. Estados Unidos anunció hace pocos días que ya no importará ni petróleo ni gas de Rusia y le ha seguido Reino Unido con una decisión un poco menos drástica. La Unión Europea, en cambio, se está haciendo la vista gorda, poniendo la misma expresión que pone tu perrito tras el desastre que ha hecho y este mira hacia otro lado cuando lo regañas. ¿El petróleo ruso a ustedes no les huele como a sangre ucraniana?, preguntó el ministro de Exteriores de Ucrania por Twitter. Y ese es el regaño que le llega en estos momentos de la historia a la Unión Europea, porque la compra de petróleo a Rusia, de la cual la Unión depende hasta en un 40%, contribuye a mantener el ejército ruso. Vaya dilema. La Unión Europea no podría detener en seco sus importaciones. Si les compran petróleo, les financian la guerra. Y si no se lo compran, vamos a llegar a extrañar la crisis económica mundial que estamos teniendo ahora. Estados Unidos, en cambio, sí tomó la decisión. Digamos que lo tiene más fácil, pues depende de Rusia en este sentido en un 8%. Ahora bien, Estados Unidos sigue teniendo dos problemas, el de suplir su demanda y bajar el precio del petróleo, que según algunos especialistas pudiera llegar a los $200 el barril. Y aquí, como dije, los precios del petróleo están subiendo en gran medida por la decisión de Estados Unidos de no comprarle petróleo y gas a Rusia. Así que para mejorar un poco esto, Estados Unidos prevé acercarse a Arabia Saudita, a Irán, Irán. Nuevamente, Estados Unidos no se corta con nada y también le quiere pedir ayuda a Venezuela, país que a pesar de haber reducido su producción petrolera a menos de un tercio de cuando producía 3 millones de barriles hace algunos años, sigue teniendo la reserva de crudo conocida más grande del mundo.
Si hablamos de petróleo, nuevamente que Estados Unidos y Venezuela sean amigos de nuevo, en honor a su vieja amistad del siglo XX, es provechoso para ambas partes. Para Estados Unidos porque resolverían en parte su problema, y para Venezuela porque se reactivaría PDVSA, la empresa que los chavistas arruinaron como lo haría un buitre si le encomendaras cuidar el cadáver de una vaca. El dinero volvería a correr en la más que asfixiada economía venezolana y una vez más los chavistas volverían a llenar sus bolsillos, aunque esta vez no depositarán la plata en Rusia. ¿A que no? Y no olvidemos que algunas migajas de todo esto le caerían a la gente de a pie. Pero los tan codiciados dólares estadounidenses no llegarían solo a Venezuela, sino también a Brasil y México, los principales productores del continente, y en menor medida quizás a Ecuador, Colombia y Argentina. Lamentablemente, esto no es tan bueno como suena, pues según analistas, más afectan las subidas de los precios por culpa de la reducción de la oferta de petróleo que la repentina liquidez extra por la venta del petróleo en los países latinos. Suplir el vacío de la oferta de crudo y gas que deja Rusia en estos momentos es un tema crucial en el mundo entero, al punto que ahora hay países que están dispuestos a echar mano a sus reservas para hacer frente a la situación. En el caso de la alianza entre Estados Unidos y Venezuela, de verdad habrá que ver su eficacia. Y puede que por ello la movida de Estados Unidos sea más política que económica. Es más, es la opinión en boca de todos, analistas, periodistas, expertos en materia petrolera, sean venezolanos o no, que PDVSA no está capacitada para ofrecerle el petróleo necesario a Estados Unidos en el corto plazo. Algunos estiman que esto podría tardar años y que no reemplazaría el 8% ruso. Maduro muy alegremente habló hace unos días de que podrían darles 400,000 barriles. Pero esto me sonó como a los actores que mienten en los castings cuando les preguntan si saben equitación, tiro al blanco y trapecismo porque el papel lo requiere y dicen sí. De hecho, tal era la desesperación del hombre que ahora está eufórico. Estamos listos para recuperar la producción. 1, 2 o 3 millones de barriles. Todo en nombre de la paz. Y de su bolsillo, agrego yo. En todo caso, lamentablemente la guerra en Ucrania podría durar más de lo esperado, por lo que Venezuela sería una apuesta para el futuro de Estados Unidos. Y ojo, una arriesgada, porque podría costarle a Biden la simpatía del voto latino. Así que esta amistad que quizás renazca está en entredicho. Primero, porque habrá que ver hasta qué punto ambos países están dispuestos a ceder. Y luego, porque no está garantizado que sean capaces de llevar a cabo sus promesas. En todo caso, este nuevo y muy sorprendente episodio de la historia es un recordatorio para todos de que los gobiernos toman sus decisiones y forman alianzas por puro utilitarismo. Ni Estados Unidos defiende la libertad en el mundo porque es de buen corazón, ni el gobierno chavista reivindica a su pueblo que ha sido atacado primero por el colonialismo español y ahora por el estadounidense. Ambos gobiernos buscan dinero y salvar sus privilegios en el panorama mundial. Y bueno, el gobierno chavista busca salvar sus intereses así, literal, personales, ergo sus cuentas bancarias. Y mientras, en medio de este gran conflicto mundial que estamos viviendo, las potencias están llevando por delante la vida, sobre todo de los ucranianos, y el bienestar de todos nosotros, porque cuando los elefantes pelean, es la hierba la que sufre. Así que sin importar nuestra afiliación política y nuestra nacionalidad, dejemos de repetir los discursos grandilocuentes de los gobernantes. Y recordemos que cuando no seamos más útiles para los intereses de los demás, recibiremos una patada en el trasero como la que Putin le acaba de dar a Maduro. Solo me queda regodearme en que le debió doler bastante. Y si quieres saber más sobre cómo este conflicto afecta a Latinoamérica, no te pierdas este video que hicimos justo antes de que empezara la guerra. Y es que todas estas consecuencias las estamos empezando a ver ahora. Te invito a suscribirte a Preguntas Incómodas y a seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.